Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu amigo el profe Carlos Roboedu te manda un cordial saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres y nos estés viendo en este momento. Y el día de hoy toca el turno al circuito número 10, correspondiente a los circuitos de control analógico. Recordemos que estamos abarcando lo que es la propuesta curricular en robótica educativa en los 4 niveles propuestos según la currícula que tenemos aquí en la descripción. Ahí vas a poder descargar toda la propuesta curricular para 3 ciclos escolares, en donde vamos a ver circuitos de control analógico, circuitos de control digital, sistemas electromecánicos y llegar al punto de programación con Arduino. En este momento estamos en el circuito 10, repito, que es el oscilador con transistores, en donde vamos a ver cómo es que podemos generar una frecuencia de audio a través de un transistor NPN y un transistor PNP, y obviamente utilizando como actuador una bocina o parlante para poder ejecutar lo que el sistema de control está generando, que es una frecuencia audible. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bien, vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que es el sonido, términos como oscilación, vibración, términos como frecuencia, como hertz, que son fundamentales para poder entender qué es lo que pasa con este circuito número 10. Bien, entonces, ¿por qué se genera el sonido? Dice aquí por la vibración de algún cuerpo provocando ondas sonoras que viajan a través del espacio hasta llegar a nuestros oídos que funcionan como receptores. Todo aquel cuerpo que choca con otro o que sufre alguna deformación va a provocar cierta oscilación o cierta vibración. ¿Qué va a generar esta vibración? Que en el medio van a estar viajando ondas, que no es más que el empuje de las moléculas, en el caso del espacio como el aire. Esas moléculas van a estar empujándose una tras otra, generando ondas a través del espacio hasta llegar a nuestros oídos. Esa vibración que se está generando en el cuerpo es lo que da origen a las ondas sonoras. Repito, ¿qué son las ondas sonoras? Las ondas sonoras no es más que ese viajar en el espacio, ese choque de moléculas que van viajando a través del espacio y que va viajando en paquetitos, en ondas, van a llegar a nuestros oídos y nosotros vamos a percibir mediante esos oídos el sonido que se está generando mediante la vibración de ese cuerpo. ¿Qué ejemplo más importante para poder entender este fenómeno? Pues aquí tenemos las cuerdas de una guitarra. Nos damos cuenta que las cuerdas empiezan a oscilar, esa es a la vibración a lo que nos estamos refiriendo, empiezan a mover a las moléculas que hay en el espacio, si estamos hablando en este caso del aire, hasta que lleguen a nuestros oídos. Otra forma de observarlo, aquí tenemos la guitarra, se está ejecutando obviamente un rasgueo en las cuerdas de la guitarra, y qué es lo que se va a generar, esas ondas, esas vibraciones que van a viajar a través del espacio. Una forma muy importante o la forma más básica de poder representar estas vibraciones es a través de ondas sinusoidales, que son las que tenemos aquí, en donde van a tener un máximo hacia arriba y un máximo hacia abajo, dependiendo, ¿sí?, de un nivel medio, que es esta línea negra que tenemos aquí, que nos está indicando que es el estado de reposo completamente si la cuerda no estuviera en vibración. Entonces, si hay una vibración, alcanza un punto máximo hacia arriba, llega al reposo, alcanza un punto máximo hacia abajo, llega al reposo y así empieza a seguir oscilando mientras sigan existiendo rasgueos en las cuerdas de la guitarra. ¿A dónde van a llegar estas oscilaciones? Pues van a llegar a nuestros oídos. Aquí tenemos el oído del ser humano, en donde vamos a estar recibiendo esas ondas y vamos a percibirlo como sonidos, tanto en frecuencia como en amplitud. Un sonido muy fuerte es un sonido que tiene una amplitud muy elevada, a eso le vamos a llamar amplitud, al nivel máximo que está alcanzando cada una de las oscilaciones, y la frecuencia es qué tan agudo o qué tan grave vamos a escuchar el sonido. Vamos a entender que todo esto que estamos platicando se va a medir en el lapso de un segundo. ¿Cuántas oscilaciones hay en un segundo? Eso va a corresponder a la frecuencia, y aquí lo tenemos. A la cantidad de ondas u oscilaciones, estamos hablando que las ondas, ¿sí?, son las llamadas oscilaciones, generadas en un segundo, se le va a denominar frecuencia, la cual se medirá en hertz. ¿A qué nos referimos entonces con oscilaciones? A empezar desde el punto medio, subir, llegar al punto medio, bajar y volver a recuperar el estado inicial, que es el punto medio. Y aquí tenemos claramente de lo que estamos hablando. Tenemos como referencia un segundo, que es desde aquí hasta llegar al otro extremo en nuestra gráfica, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es una oscilación. Empezamos del estado de reposo, cuando ya hubo una vibración en la cuerda de la guitarra, llega al punto máximo, nuevamente estado de reposo, baja al punto máximo hacia abajo
y llega al estado de reposo nuevamente. Esto es una oscilación. Y si estamos hablando que hay una oscilación en un segundo, que es el tiempo de muestreo para saber a la frecuencia a que se está ejecutando o se está generando un sonido, si estamos hablando que hay una sola oscilación, estamos hablando que el valor va a ser de 1 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Si hay dos oscilaciones, veamos, medio, máximo hacia abajo, medio. Esto sería una oscilación. Y si hay dos oscilaciones en un segundo, su valor de frecuencia sería 2 Hz. Aquí son tres oscilaciones. Una, dos, tres. Estaríamos hablando que serían 3 Hz la frecuencia a la que se está ejecutando ese sonido. Bien, importante entonces entender que las oscilaciones tienen una amplitud que es qué tanto, ¿sí? Qué tanto nivel está alcanzando la oscilación hacia arriba y hacia abajo, eso sería la amplitud, y la cantidad de oscilaciones en un segundo, eso sería la frecuencia. Dos términos, amplitud, el punto máximo que alcanza una señal, y cantidad de oscilaciones, estamos hablando de frecuencia. Muy bien, el sonido audible y sus rangos. No todo el espectro de sonido va a corresponder a algo que podamos percibir con nuestros oídos. Va a haber algo, por ejemplo, que se va a llamar ultrasonido, que es un sonido que se está generando, pero que nuestros oídos no van a ser capaces de percibir. Hay animales como los canes, los perros, que sí van a poder percibir el ultrasonido, bueno, etcétera. El campo, la capacidad audible del ser humano va desde los 20 Hz hasta las 20.000 oscilaciones o 20.000 Hz. Los sonidos agudos tienen una mayor amplitud y mayor frecuencia que los sonidos graves. Recordemos que la amplitud es qué tanto está alcanzando un punto máximo la oscilación tanto arriba como hacia abajo. Entre más nivel alcanzado hacia arriba y hacia abajo en la oscilación es una amplitud mayor. Si nos damos cuenta, aquí la amplitud es bastante respecto a una amplitud que tenemos aquí graficado en cuanto a los sonidos graves. En los sonidos agudos va a haber mayor amplitud y mayor cantidad de oscilaciones por segundo, o sea, mayor frecuencia. En los sonidos graves va a haber menos amplitud y menor oscilaciones y menor cantidad de oscilaciones por segundo, o sea, menor frecuencia. En los sonidos medios estamos obviamente a la mitad de lo que son los sonidos graves con los agudos respecto a la amplitud y respecto a frecuencia. La frecuencia del sonido de los tonos agudos oscila entre las 1000 y 20.000 Hz. Aquí lo tenemos, 1000 a 20.000 Hz. Este es el rango en el cual vamos a considerar a un sonido como agudo, un tono agudo. Son tonos muy chillantes que a veces llegan a lastimar el oído. En el caso de los tonos medios, la frecuencia de oscilación estará entre 250 y 1000 Hz. Si nos damos cuenta, es menor amplitud y menor cantidad de frecuencia respecto a los sonidos agudos. Mientras que los sonidos graves van desde los 20 a los 250 Hz. Aquí lo tenemos, sonidos graves de 20 a 250 Hz, es una amplitud pequeña y es una cantidad de oscilaciones pequeña respecto a los medios y a los agudos. Bien, vamos a poner un ejemplo de un generador que tenemos en línea, que podemos ejecutar en línea para distinguir los sonidos graves, los sonidos medios y los sonidos agudos. Vamos a ejecutarlo. Hacemos clic en el botón y nos abre la página correspondiente al generador de sonidos, que es en tiempo real y está en línea. Bien, vamos a iniciar en 20 Hz. Aquí tenemos el valor de los Hz. Vamos a ejecutar play y vamos a darnos cuenta si alcanzamos a percibir el sonido. Yo honestamente no alcanzo a percibir el sonido y poco a poco vamos a ir aumentando la cantidad de Hz para ver en qué momento podemos percibir el sonido. 100 Hz. Vámonos al límite de los sonidos graves, que sería 250 Hz. Hasta este valor sería considerado un tono grave. Vámonos a los sonidos medios, que va desde 250 Hz hasta 1000 Hz. Empieza a ser algo molesto el ruido, perdón. Estamos en el límite en este momento sobre los sonidos medios. Ahora vámonos sobre el límite de los sonidos agudos, que estaríamos hablando hacia los 20.000 Hz. Poco a poco se va perdiendo la capacidad audible porque estamos acercándonos al límite de los 20.000 Hz. Ahí yo creo que ya no alcanzamos a percibir casi nada. En este caso para mí, ya a partir de los 15.000 ya no alcanzo a percibir ningún sonido, a partir de los 15.000 en adelante. Bien, pues aquí está el ejemplo de un generador de audio. Ahora sí vamos a proceder
a realizar nuestro circuito del oscilador con transistores. Ya vimos las bases de lo que es el sonido y obviamente nuestro circuito corresponde a ejecutar un oscilador de sonido. Vamos a continuar. Bien, vamos a iniciar con el armado de nuestro circuito del oscilador con dos transistores, NPN y PNP. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos una resistencia de 10 ohms, que es café, negro, negro, dorado, sería esta de aquí. Una resistencia de 120 kilo ohms, marrón o café, rojo, amarillo y dorado. Un parlante o bocina de 8 ohms, que sería esta de aquí. Un condensador cerámico de 0.1 microfaradios. En el caso de Tinkercad, que es el simulador, sería este de aquí. En el caso de tu material, por lo general lo vas a encontrar en color naranja o parece como una pequeña lenteja. Ese es nuestro capacitor cerámico. Recordemos que no tiene polaridad y sus unidades de medida son los microfaradios. En este caso es 0.1 microfaradio. Vamos a necesitar también un transistor 2N3904, que es un NPN. Sería este de aquí, el NPN. Ahorita vamos a ver sus terminales como vienen configuradas. También vamos a necesitar un transistor 2N3906, que es el PNP. Aquí está la indicación que es el PNP. Aquí tenemos esta P al principio. Y nuestro ya famosísimo broche de pila, ¿no? Que es lo que nos va a permitir energizar el circuito. En cuanto a los transistores, aquí tenemos a los dos transistores, inclusive su símbolo. Recordemos que en un transistor NPN, como es el 3904, en cuanto a su símbolo, la flechita correspondiente al emisor va hacia afuera. Ahí vamos a distinguir que se trata de un transistor NPN. Y en el caso de un transistor PNP como el 3906, la flechita del emisor va hacia adentro de la base. Importante, en un NPN, la flecha del emisor hacia afuera de la base, y en un PNP, la flecha del emisor hacia adentro de la base. En cuanto a sus terminales, la terminal 1, o sea, la del lado izquierdo va a ser el emisor. Aquí está, siempre y cuando estemos viendo la parte plana de frente. Aquí es donde se va a encontrar la nomenclatura del transistor. Aquí va a decir 2N3904. Entonces la del lado izquierdo es el emisor, según el símbolo, aquí está. La número 2 es la base, que sería la terminal del centro. Y la terminal 3 sería el colector, ¿sí? Aquí dice 3 sería colector y es la terminal de la derecha viendo la parte plana de frente a nosotros. En el caso de un 3906 es exactamente lo mismo. La terminal 1 va a ser emisor, la del lado izquierdo. La terminal 2 va a ser la base, la del centro. Y la terminal 3 va a ser el colector, ¿sí? La que está del lado derecho. Muy bien, ya aclarado ese punto, vamos a iniciar ahora sí con el armado del circuito. Y lo primero que nos está indicando aquí el diagrama es energizar el protoboard. Conectar el positivo del broche de pila y el negativo del broche de pila a la zona de energía del protoboard. Aquí la tenemos. Negativo hacia la línea negra o azul del protoboard. Positivo hacia la línea roja de mi protoboard. ¿Sí? Y obviamente con estos puentes, llevando también la energía positiva y negativa a la parte inferior del protoboard. Tenemos ya positivo y negativo en la zona de energía de arriba y en la zona de energía de abajo, debido a estos dos puentes. Antes de empezar con las conexiones de los componentes que nos está indicando el diagrama, lo que yo recomiendo es insertar los dos transistores de una vez en la zona de energía del protoboard, porque de los dos transistores van a depender todas las conexiones. Por lo tanto, vamos a bajar nuestro transistor 3904, que es el NPN, y vamos a bajar también nuestro transistor PNP, el 3906. Recuerda, este es el 3904, el NPN, que sería este de aquí. Y este de acá sería el 2N3906, el PNP, que sería este de acá. Ahora sí, la primera conexión que me está pidiendo el circuito es conectar el emisor del 3906, que es el PNP, este de aquí. Recordemos que el emisor va a ser la terminal de la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia positivo. Vamos a realizar esta conexión. Vamos a aprovechar que en la parte inferior también tenemos positivo. Cambiamos el color del cable y ya tenemos el emisor del PNP hacia el positivo de mi batería. Aquí está esa conexión. La siguiente conexión que vamos a realizar es del positivo de mi batería hacia una terminal de la resistencia de 120 kilo ohms, que es esta de aquí. La vamos a rotar y me voy a dar cuenta que también me está pidiendo que la otra terminal de la resistencia de 120 vaya conectada a la base, pero del 3904, a la base del 3904. Entonces vamos a realizar de una vez esta conexión, una terminal a la base del 3904 y la otra terminal hacia ¿dónde?
hacia positivo, como les ha indicado el circuito. Y aquí ya tenemos la conexión hacia positivo de una de las terminales de la resistencia de 120K o kilo ohms, y la otra terminal ya la tenemos conectada a la base, tal y como está indicando aquí el diagrama. La siguiente conexión que vamos a hacer es de la base del 3906, que es el PNP, hacia el emisor, que es la terminal de la izquierda del NPN, el 3904. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta conexión? Directamente vamos a sacar un puente de aquí de la base al emisor del 3904. Vamos a cambiar de color ese cable para no confundir y distinguir que no es una conexión ni a positivo ni a negativo. Es una conexión de la base del 06 al emisor del 04. Ya tenemos esta conexión. Vamos a continuar. La siguiente conexión que me indica el diagrama es conectar una de las terminales del capacitor de 0.1 microfaradios a donde se encuentra la conexión de la base y una de las terminales de la resistencia de 120K. Ahí vamos a conectar una de las terminales de ¿quién? De nuestro capacitor. Recordemos que el capacitor de cerámica no tiene polaridad, no importa cómo lo coloquemos, así es que de hecho lo voy a rotar para que se vea más fácil la conexión en el protoboard, y lo vamos a conectar aquí. Aquí tengo una de las terminales del capacitor y aquí tenemos la otra. Entonces la conexión que tengo que hacer es de la base del 3904 hacia una de las terminales de nuestro capacitor. En mi caso es de color azul, en tu caso va a ser de color naranja. Y aquí tengo esa conexión de la base del 3904 a una de las terminales del capacitor, ¿sí?, de cerámica o capacitor fijo. La otra terminal del capacitor, o sea, esta terminal, me está pidiendo que la conectemos tanto al colector del 06, o sea, esta de aquí, el colector del 06, y también a una de las terminales del parlante. Por lo tanto, vamos a conectar de una vez el parlante a la zona de trabajo del protoboard, y aquí estamos haciendo ya la conexión de la segunda terminal del capacitor hacia el positivo de mi parlante o hacia cualquiera de las dos terminales del parlante. Te recomiendo, por favor, colocar previamente a tu bocina dos cables del número 22, uno rojo y uno negro, dependiendo de la polaridad que te indique la bocina, para que sea más fácil conectar las terminales de la bocina en la zona de trabajo del protoboard. De lo contrario, no vas a poder conectar tu bocina a la zona de trabajo. Tenemos que agregar dos pequeños cablecitos a las terminales de la bocina para poder insertarlas ahora sí en la zona de trabajo. Muy bien, ya tenemos entonces conectado nuestra terminal faltante del capacitor a el positivo de mi bocina. Ahora faltaría conectar del colector del 3906, que sería este de aquí, el colector del 3906, a donde se están uniendo también o conectando esa terminal con el capacitor. Entonces vamos a sacar un cable que vaya de aquí a donde están conectados, a la línea donde están conectados la otra terminal del capacitor con el positivo de la bocina. Ya tenemos esta conexión. Por último, vamos a conectar una resistencia de 10 ohms a la terminal negativa de la bocina, y la segunda terminal de la resistencia de 10 ohms se va a ir directamente hacia negativo. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión entonces? Vamos a conectar nuestra resistencia de 10 ohms, una de las terminales hacia el negativo de nuestra bocina, y la otra terminal de la resistencia la tenemos que conectar al negativo pero de la batería. Entonces sacamos un puente de aquí hacia abajo, y como es una conexión a negativo, cambiamos el color del cable a negro, y ahora sí ya tenemos conectada también la otra terminal de la resistencia hacia el negativo de la batería. Por último, la conexión que falta es llevar el colector del 3904 hacia el negativo de la batería. Aquí no hay conexión. Recuerda que nuestro diagrama pone un puntito, un nodo, cada vez que hay conexión de los cables. Aquí este cable del colector hacia negativo nunca se va a tocar con este cable del capacitor hacia la base del 3904. Bien importante, ¿eh? Aquí no tenemos conexión. Este cable es como si pasara por encima, no tocando el cable que viene del capacitor hacia la base. Muy bien, entonces vamos con el colector del 3904, que sabemos que es la terminal de la derecha, y lo vamos a llevar hacia negativo. Y aquí tenemos la última conexión que nos faltaba y tenemos terminado nuestro circuito. No nos queda más que simular. ¿Y qué resultado es el que pretendemos en este circuito? Tenemos que escuchar un sonido con cierta frecuencia generado por la conexión de un transistor NPN con un PNP en esta configuración que tenemos aquí, y a la salida del circuito de control una bocina o parlante que va a estar generando ese sonido.
mediante dos valores. Vamos a poder modificar el valor de esta resistencia de 120K. Vas a poder tú colocar una resistencia de 10K, vas a poder colocar una resistencia de 1K, vas a poder colocar un valor de una resistencia de 33K. Tú vas a estar jugando con los valores de esta resistencia, que significa que tienes que desconectar esta resistencia de aquí y cambiarla por otra resistencia de un valor diferente. Eso es una forma de modificar la frecuencia con la que estamos escuchando el sonido de la bocina. Otra forma es variando el valor también de este capacitor que tenemos aquí de 0.1 microfaradios. Tú en tu material tienes capacitores de 0.01 microfaradios o de 0.1 microfaradios. Puedes intercambiarlo. Viene inscrito el valor de 103 o 104 en la superficie del capacitor para que tú veas cuál es el correspondiente a 0.1 microfaradios o 0.01 microfaradios. También puedes inclusive colocar capacitores electrolíticos, ¿sí?, que te permitan también estar modificando la frecuencia de salida de la bocina. Entonces puedes variar el valor de esta resistencia o puedes variar el valor de este capacitor para estar jugando con la frecuencia de salida de la bocina. Muy bien, pues es todo por el momento. Te recomiendo que hagas pruebas cambiando estos valores para que escuches un sonido de diferente frecuencia a la salida de este parlante. Aquí tenemos entonces el principio de funcionamiento de un oscilador. Los transistores también pueden generar sonido mediante uno de sus principios de funcionamiento, que es la de trabajar como osciladores. Espero te haya gustado, nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídate, hasta luego. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.